Yo fui una de las 11 personas que estuvieron allí aquel día, y esta parte es la que no paro de revivir en mi cabeza. Teníamos un mapa, pero llegamos a una zona sin saber qué camino seguir. Por ello, decidimos dividirnos. Cada uno de los 4 exploró una zona diferente. En este punto le pregunté a John si quería explorar una parte que más tarde sabríamos que se llamaba Edge Push. John entró de cara porque el túnel parecía ir en subida, pero a los pocos metros empezó a bajar. Ya en esa posición no tenía fuerza para retroceder usando solo las manos, así que continuó un poco más. Vio que justo delante había una pequeña abertura, así que, como pudo, metió barriga y entró casi verticalmente en lo que seguramente pensaba sería otra cámara grande, pero no había nada. Era un camino sin salida. Durante algunos minutos no supimos que se había quedado atascado. Jessica y yo esperamos a que Josh saliera del túnel que estaba explorando. Cuando lo hizo le dijimos que fuera a ver si John necesitaba ayuda. Mientras tanto, nosotros dos exploraríamos otros 2 túneles. Para cuando terminamos de explorarlos, el resto del grupo se reunió con nosotros. Como no sabíamos cómo continuar, nos quedamos sentados esperando a que John y Josh salieran. 15 minutos después, le grité a Josh si iba todo bien y al salir parecía calmado, pero al mismo tiempo preocupado. Dijo que saldría de la cueva para pedir ayuda y me pidió que mientras tanto entrara para calmar a John y ver si podía ayudarle, ya que yo era el único del grupo que podía entrar. Así pues, entré y me quedé cerca de John. Era una zona muy estrecha y empecé a asustarme al ver el poco espacio que tenía para moverme. Hice todo lo que pude para moverle y mantenerle positivo. Al mismo tiempo, Mike, el otro hermano de John, nos hablaba desde el otro extremo, lo que me ayudaba a mí a mantenerme positivo. Sin embargo, después de una hora, no podía más. Estaba demasiado cansado y no podía hacer nada. Salí y Josh entró de nuevo. El resto del grupo salió a la superficie. Preocupados empezaron a rezar o cantar canciones de misa. Al llegar los equipos de rescate, los que no éramos cercanos a John, nos fuimos. Tampoco podíamos ayudar. Durante las próximas 27 horas miré atentamente las noticias y esperé. Elige tu idioma y empieza a aprender ahora gratis. Descarga Duolingo, la app de idiomas número 1 del mundo. Estaba todo planeado. Tendrían una pequeña aventura familiar con unos amigos y al día siguiente celebrarían Acción de Gracias. Como aventura propusieron explorar una cueva. Quizá te parezca raro visitar una cueva con la familia, pero no parecía mala idea. 2 de ellos, los hermanos John y Josh, tenían algo de experiencia con otras cuevas. Además, esa cueva tenía fama de ser sencilla. Los Boy Scout iban allí regularmente. El periódico Eureka Reporter en 2004 dijo: en enero los Boy Scout exploraron la cueva Natty Patty. Es maravilloso ver la alegría y emoción que sienten al adentrarse por los muchos túneles que la cueva ofrece. En cualquier caso, no había que confiarse. La cueva tenía también fama de ser engañosamente fácil. Cada año alguien se quedaba atascado. En el 99, Chris Hale y Chris Marrow, de 17, se quedaron atascados en una sección que se conoce como el Canal del Nacimiento, un túnel largo y estrecho que desemboca en una cámara amplia. La nota de prensa escribió: eran demasiado grandes por el área por la que intentaban gatear. Es estrecha, es un área donde debes meter el estómago para pasar. Por suerte, como no iban solos, el resto pudo pedir ayuda y lo sacaron. 2 años después, en 2001, se repitió la historia. 2 Boy Scouts de 13 años pasaron 4 horas atrapados en la parte conocida como el Canal del Nacimiento. En 2004, Brock Clark, de 16 años, quedó también atascado. Se dio cuenta de que había entrado en una zona desconocida y al intentar retroceder no pudo. Muchas horas después y con un sistema de poleas y cuerdas, salió. Poco después del accidente de Clark, le tocó el turno a David Crowder. Abandonando toda lógica, vio lo estrecha que era la cueva y pensó: sí, creo que yo, mis hombros como cabezas y mi cuello que por tamaño tiene personalidad propia, entramos. Y entrar entró, pero no llegó muy lejos. Para su suerte, eligió la parte izquierda de la cueva, que queda más cerca de la salida. En su caso, bastó con romper un poco la piedra para liberarle. Su suerte fue esa, atascarse. Si hubiera entrado solo, sin mapa ni experiencia, en una zona que se conocía como el laberinto. Bueno, imagínatelo.
Con los últimos 2 incidentes, el estado de Utah puso una puerta en la cueva, unos barrotes con un candado, y anunciaron que solo la reabrirían si alguna organización se hacía cargo de su gestión. De esta manera nació un grupo llamado Timpanogos Grotto, liderado por Mike Levitt. Ellos se encargarían de dar toda la información necesaria y organizar a los grupos. Y de esta manera lograron reabrir la cueva en 2009. 24 de noviembre de 2009 a las 8 de la tarde. Allí estaba la entrada, rodeado de un círculo de rocas para señalizar el lugar. Desde fuera no parece gran cosa, solo un pequeño agujero en el suelo. Si tenías suerte, veías quizá alguna serpiente rodeando la entrada. Dentro cambiaba todo de 0 a 100. Esa pequeña entrada daba a una gran cueva. Por cierto, esto que estás viendo es un modelo 3D que he hecho de la cueva. No preguntes la cantidad de triángulos que tiene esta cosa. Aprendí Blender para poder hacer este modelo. Quizá no es del todo necesario para contar la historia, pero de esta manera lo puedes entender mejor. Ver que aunque explorar una cueva sin conocerla es siempre una locura, John tenía motivos de sobra para pensar que era el camino correcto, porque las descripciones del canal de nacimiento describían también el túnel de John. Más adelante verás que hasta los mismos periódicos de la zona confundieron esos 2 túneles. Ellos, el grupo de John, tuvieron que escuchar que el canal de nacimiento empezaba yendo hacia arriba, luego iba recto, se estrechaba cada vez más y al final había una abertura tan pequeña que tenías que meter barriga para pasar y caer verticalmente a una cámara lo suficientemente grande como para dar la vuelta. Desde su perspectiva, lo que tenía delante parecía ese túnel que había llegado al famoso lugar donde tenías que meter barriga para pasar, pero se equivocó. Continuando con la cueva, la parte izquierda, llamado el laberinto, era la menos visitada. Ciertamente te podías perder aún teniendo el mapa, pero si era menos popular era porque se trataba de una zona más técnica, requería más experiencia en escalada, porque ese laberinto era además bastante vertical. La razón por la que nunca ocurrió nada grave en esa zona, pese a ser muchísimo más peligrosa, es por lo de siempre. El exceso de confianza hace que las rectas bien iluminadas sean más peligrosas que las curvas nevadas por la noche. La parte frontal, según entrabas, era la más popular y nada más verlo se entendía por qué. Después de bajar un segundo túnel estrecho encontrabas el Gran Tobogán. Así llamaron a una cámara de unos 25 metros de largo con una inclinación que se iba pronunciando cada vez más hasta llegar a los 45 grados. Una zona creada de forma natural, tan increíble de ver como peligrosa, al final del tobogán. Había una caída de unos 4 metros, pero no había que tener miedo. La gente había instalado de forma permanente una cuerda para bajar por el tobogán y una escalera anclada en el techo para bajar al final. El tobogán era la mitad de la diversión. El resto era intentar pasar por el famoso canal del nacimiento. Aquí es cuando comenzó la historia que has escuchado al principio, contado por Joey, uno de los amigos de Josh. Ellos 4, John, Josh, Joey, Jessica, bajaron la escalera, cruzaron otros 2 pequeños túneles y llegaron a donde querían ir, pero se perdieron. Esto no lo cuenta nadie, pero lo deduzco yo con otras historias y con todo lo que he visto sobre esta cueva, que para mi desgracia es bastante. Estoy convencidísimo de que vieron el canal del nacimiento, pero al verlo pensaron que era demasiado peligroso. Verás, el canal del nacimiento era algo confuso para los que no lo hubieran visto antes. Confundían el canal con el túnel que llevaba al canal. Ese primer túnel te llevaba a una habitación pequeña y desde allí tenías que subirte a un agujero que había en el techo. Ver que había un agujero en el techo sin saber cómo podrían salir de allí les tuvo que asustar segurísimo. Pese a ser el camino correcto. Que eligieran explorar la zona de Edgepush tenía sentido desde su perspectiva. Era la zona más segura porque era la más amplia de primeras, pero para su desgracia contenía túneles cerrados. Tenían exactamente este mapa en la mano. Para aclararnos, lo que estás viendo es un plano aéreo de la cueva o topológico, como lo llamen. Uno muy general, demasiado. No sabían cómo continuar porque mientras el mapa mostraba que había 2 o 3 túneles, ellos tenían que ver bastantes más y todos ellos parecían correctos, al menos desde fuera. Aquí vino el primer gran error en toda esta historia. Se confiaron. Siguieron explorando después de reconocer que no sabían cuál era el camino correcto y si de verdad tenían experiencia, habrían sabido que muchos de aquellos túneles no tenían salida porque prácticamente todas las cuevas del mundo tienen túneles que no tienen salida. Lo que lleva al segundo gran error, en este caso de John, seguir avanzando cuando el túnel está cambiando de dirección. Entras de cabeza porque los primeros metros son hacia arriba, genial, pero no sigas si ves que cambia de dirección. Brandon Cowalis, uno de los rescatistas, dibujó recientemente un mapa del túnel de John y se vería algo así. He incluido también las posiciones exactas de los anclajes. Allí, en la última sección, estaba John, atascado, boca abajo, con un brazo hacia adelante y el otro al lado. Sobre las 10 fue cuando Josh pidió ayuda, mientras los demás, a falta de poder hacer algo más útil, rezaban y cantaban. Así pasaron la primera hora. Se repite que el primer rescatista en intentar ayudar a John fue una tal Susie Motola, pero ese nombre salió por primera vez en 2018. El único nombre que mencionaron en su día fue
fue Rob Stillmar, y de él sí puedes encontrar información. Él también estuvo en algunos de los rescates anteriores en la misma cueva. Tampoco es que importe quién fuera el primero o el último, porque todos hicieron lo mismo. Entraban, se presentaban, rápidamente hablaban de cómo ellos también eran mormones, porque por alguna razón aquella zona estaba llena de mormones, miraban qué podían hacer, intentaban moverle, veían que no podían. John decía que quería salir, y ellos le tranquilizaban. En cualquier caso, Rob Stillmar junto con otros voluntarios y rescatistas fueron los primeros en llegar. Sobre la medianoche, Rob entró en el túnel de John de cabeza. Sabía que era arriesgado, pero era la única manera de poder llegar a sus pies. Por si acaso, eso sí, se ató una cuerda por si necesitaba que tirasen de él. Estuvo ayudando a John un rato largo, le movía y tiraba de él, pero con un espacio tan reducido apenas pudo moverlo, y para colmo él mismo se quedó brevemente atascado cuando trató de salir. Haciendo turnos, varios rescatistas probaron también en moverle, pero no había manera. El único avance notable que lograron fue colocarle una cuerda alrededor de los pies, porque desde el principio sabían que la única posibilidad realista de sacarlo sería con un sistema de poleas. Cavar un agujero desde arriba tardarían mucho. De haber estado de pie, esta opción habría sido viable, pero no estando boca abajo. Ensanchar el túnel con explosivos provocaría un derrumbe. Intentar alcanzarle desde el extremo de abajo, no tenían espacio para trabajar con máquinas pesadas. De hecho, a duras penas tenían espacio para taladrar. Sedarle y partirle todos los huesos y sacarlo a la fuerza, según dijeron años después, no hubo idea, por loca que fuera, que no se valorara seriamente, así de mala era la situación. Pero no, claro, si empiezas a partir huesos, por muy sedado que esté, morirá antes de salir del túnel. Al final todo se resumió en usar la opción más simple, una cuerda. Solo eso. Estuvieron toda la madrugada taladrando por turnos. En todo momento había alguien trabajando en el túnel y había más de 10 personas distribuidas en la cueva en todo momento. Pero aun con esa coordinación, cada pequeño avance se hacía eterno. Se tardaba horas en colocar una sola polea. Y por si fuera poco, al cabo de 12 horas tuvieron que rehacer algunas de ellas porque al principio usaron salientes, formaciones naturales del túnel para apoyar la cuerda. Creían que estaban ahorrando tiempo, pero había tantas curvas que se dieron cuenta de que no funcionaba, había mucha resistencia. La rehicieron todas, menos la que estaba justo encima de John, un pequeño trozo de piedra que, teniendo en cuenta toda la mala suerte que estaban teniendo, era un milagro que estuviera en una posición tan ideal. Por último, el más pequeño y delgado de ellos pudo arreglárselas para ponerle las sujeciones necesarias a John. Aquí pudieron ver mejor en qué situación se encontraba. Su cuerpo llenaba completamente el hueco, no había forma de